Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Queremos decirle también que junto al pastor Tadeo estamos recibiendo sus correos en nuestros correos personales, que ya no son personales obviamente, y que por favor las personas que han escrito les vamos a responder a todos. Aprovecho de decirlo esto antes de comenzar el sermón, porque son muchas preguntas, algunas que es demasiado extenso a veces contestarlas, pero por lo menos tratar de resumir algunas de ellas que, gracias a Dios, la gran mayoría de ellos son, bueno, gracias a Dios por un lado, pero tristeza por otra, son de carácter doctrinal, algunas que revelan una gran necesidad y otras que necesitan, por cierto, confirmación. Así que, como en la grabación aparecen nuestros correos ahí, bueno, han comenzado a llegar las preguntas y en la medida del tiempo vamos a irlas respondiendo. Así que muchas gracias también por hacerlas, por considerarnos, y esperamos de verdad que las respuestas que son por lo menos ajustados a lo que la Escritura, a lo que vemos en la Escritura, puedan satisfacer esa necesidad. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 5 de la carta del apóstol Juan. Esta primera carta, una de 3, que vamos a revisar también en los meses siguientes. Ya estamos llegando al final de esta carta y vamos a llegar, y estamos hoy en una sección de esta carta que tiene una parte bastante, diríamos nosotros, llevadera de enseñar, porque los términos están bastante claros. Sin embargo, también tiene una sección en la cual se puede producir confusión. Y quiero decir se puede producir, porque si la entendemos de manera aislada o la queremos ver de manera aislada, por cierto que nos va a traer confusión. Pero si la vemos inserta, como debe ser, dentro de todo un contexto de lo que ha venido hablando el apóstol Juan, podremos nosotros darle el lugar y tener el entendimiento correcto de este pasaje. Específicamente nos referimos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 17. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Padre, te damos gracias esta mañana por la libertad que tenemos de poder exponer tu palabra, y te pido, Señor, que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros conforme a este texto, Señor, y que por medio de él seamos enseñados, corregidos, animados, Señor, y que la luz de tu evangelio resplandezca en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice, ¿no es cierto?, el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esa expresión, y esta es la confianza, sin duda alguna viene de los versículos 12 y 13 que revisamos la semana pasada, que nos decía, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos confianza en las peticiones que hagamos y en nuestras oraciones por causa de que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos da la confianza. No es nuestro mérito, no somos nosotros, sino que es ciertamente el hecho de que tenemos al Hijo de Dios, y tenemos al Hijo de Dios proviene de que hemos recibido el testimonio de Dios de que Jesús es su Hijo, de que Jesús es Dios, y que en Él y solo en Él nosotros tenemos vida eterna. Por eso dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis
Recuerda, el Evangelio de Juan está escrito para que creamos que Jesús es Dios, pero la carta de Juan está escrita para los que ya creemos y viene a ser un énfasis, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos seguridad. Y la palabra que se repite aquí, o la palabra clave, así como la de los pasajes anteriores era testimonio, la palabra clave de esta sección es confianza, que ya Juan la ha nombrado varias veces a lo largo de esta carta. Recuerden este concepto circular que Juan tiene en relación a la temática que está tratando, en la cual varias veces la temática vuelve a salir relacionado con distintas cosas, ¿no es cierto? El amor a los hermanos, el amor a la palabra, el amor a Dios, el amor al Hijo. Y ahora, ¿no es cierto?, está hablando de la confianza. Confianza en que Él nos oye. Confianza, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Esa palabra confianza es una palabra que en el griego es parresía, ¿no es cierto? Y parresía significa acercarse confiadamente o hablar libremente. Es como podríamos decir nosotros en nuestra jerga actual, el minuto de confianza, cuando queremos decir algo en libertad, sin una restricción, ¿no es cierto?, determinada. Y eso se condice con lo que nos dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Desde el versículo 14, Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En ese contexto, entonces, dice, acerquémonos. Pues confiadamente, ahí está la misma palabra, ¿no es cierto?, o la misma raíz, confiadamente al trono de la gracia, es decir, con libertad, sin restricciones, nos acercamos confiadamente. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, Juan 1:14 dice, ¿no es cierto?, a todos los que le recibieron, 1:12, perdón, les dio la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la parte o una de las partes más importantes, que si no la más importante, es que en Cristo nosotros tenemos esa confianza de acercarnos al Padre, acercarnos al trono de la gracia, y dice, ¿no es cierto?, para alcanzar misericordia, no para salvación, ya somos salvos, pero necesitamos siempre misericordia en nuestro tránsito. ¿Por qué? Porque continuamos cayendo en pecado. Primera de Juan dice, no quiere que pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, volvemos a Primera de Juan, al versículo 14, capítulo 5, versículo 14, teniendo eso en mente, estas cosas os he escrito, y esta es la confianza que tenemos en Él, confianza que pedimos en Él, 5:14. Ahora, así como dice confianza en Hebreos, también ya lo ha dicho anteriormente en la misma carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 28. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Recuerden esta idea circular, no es la primera vez que lo nombra, ahora está asociado a otra cosa. En este caso, lo que estamos analizando es la oración. En capítulo 2, versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. La confianza cuando Él se manifieste, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Tenemos confianza, podemos libremente esperar en Él cuando Él se manifieste. Capítulo 3, versículo 21, ahí mismo. La palabra confianza, ¿no es cierto?, ahora asociada a que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a reprender en nuestro corazón por si estamos pecando. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Confianza tenemos en Dios. Es decir, Dios no nos dejará pecar deliberadamente
Y también Dios nos dará esa confianza cuando estamos haciendo su voluntad. Confiamos en su Espíritu Santo, en quien modela su carácter en nosotros. Y finalmente, capítulo 4, versículo 17. Otro aspecto asociado a la misma palabra. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entendiendo que ese día del juicio no es algo en el cual los cristianos estaremos presentes. De hecho, tenemos confianza que no estaremos presentes ahí. Entonces, no está diciendo que vamos a estar en el juicio. Dice que cuando venga ese día del juicio, tenemos confianza que Él nos ha dicho de antemano que nosotros no estaremos ahí porque ya somos salvos y no hay, para los que están en Cristo, no hay ninguna condenación. Entonces, la palabra confianza, que está aquí en el capítulo 5, ha venido siendo tratada y usada por Juan en los distintos aspectos que hemos revisado. Ahora, aquí en el versículo 14 está asociado a la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. El segundo aspecto de esto es que esa confianza está basada en que somos sus hijos. Pero el que Él nos oiga, vale decir, atienda a esa oración, va de la mano con la premisa de que lo hacemos conforme a su voluntad. Y ahí hay todo un tema, hermanos, que obviamente es muy largo de tratar, pero es la condición para que Dios oiga nuestras oraciones. Recuerde usted que en el pensamiento hebreo, oír es hacer. Cuando dice, oye Israel, no le está diciendo solamente escucha y sigue caminando. Escucha y obedece. No está separado eso en el pensamiento hebreo. Cada vez que Dios decía, escucha Israel, era una orden. Por lo tanto, el mismo pensamiento hebreo está plasmado aquí en esta carta y lo que está diciendo es que tenemos confianza de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vale decir que Dios nos va a oír y va a hacer conforme a nuestra petición, pero sujeto a la condicionante de hacer su voluntad. Y es ahí donde nosotros muchas veces nos perdemos. Nos perdemos porque el tema de la voluntad de Dios es un tema que no termina de estar claro en el mundo cristiano, entre nosotros. Porque el concepto, la voluntad de Dios, lo relacionamos, desgraciadamente, casi exclusivamente de una manera individualista. La voluntad de Dios en mis planes, mis proyectos, y no es que Dios nos guíe, ni nos guíe en esas decisiones tan importantes. Es que nosotros no pedimos, mayoritariamente, conforme a la voluntad expresada claramente en la Biblia de Dios. Por ejemplo, la pregunta es, ¿hemos hecho alguna vez un estudio personal de qué es lo que la Biblia o por qué es que la Biblia nos ordena orar? Probablemente nos encontraríamos con varias sorpresas porque la Biblia tiene más de 200 expresiones que nos llaman a orar por. Entonces, si nosotros queremos entender el concepto de la voluntad de Dios, tenemos que partir por orar por aquello que se nos está mandando a orar. Y estoy seguro que si oramos por lo que se nos está mandando a orar, Dios nos concederá las peticiones de nuestro corazón, porque nuestro corazón estará lleno de esa voluntad expresa de Dios. Pero cuando la oración se convierte solamente, porque también es para eso, pero cuando se convierte solamente en algo relacionado con mi propia vida, mis intereses, mis necesidades, que pueden ser sumamente legítimas, pero cuando son exclusivas, nos transformamos en personas egocéntricas y egoístas. Y entonces perdemos de vista el concepto de la voluntad. Entonces no sabemos decir, bueno, ¿será la voluntad de Dios que me vaya? ¿Será la voluntad de Dios que haga esto? ¿Será la voluntad? Y estamos navegando en aguas turbulentas y no vemos con claridad el horizonte porque ciertamente no hemos aprendido a orar por lo que expresamente la palabra de Dios nos manda a orar. Aquí, por favor, no voy a nombrar todo, pero solamente seleccioné 17 versículos, no los vamos a leer todos. Pero si tú haces un estudio personal de por qué cosas pidió el Señor que oremos, fíjense, Mateo capítulo 5, 44. Vamos a ir muy rápido. Mateo 5, 44. Y a la vez nos vamos haciendo un pequeño autoexamen. Todos nosotros.
Mateo, aquí está hablando Jesús, Mateo 5:44. Pero yo os digo, Jesús está hablando, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan o nos persiguen. Me pregunto a mí para no comprometerte a ti. He orado por aquel, si es que además me he sentido ultrajado, que también nos ponemos como tan delicados de piel, ¿ya? He orado por esa persona o por esas personas, por esa situación. Ahí está, hay un motivo de oración. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Queremos que Dios nos saque esto, no esto, acá. ¿Y qué nos está diciendo Dios? Ora por esa persona que te está todos los días punceteando. En vez de pensar en renunciar y decir, no, Dios me está mostrando que me tengo que ir de acá porque la estoy pasando mal, ¿no será que Dios quiera que ores por esa persona y transforme tu carácter? No lo sé, no puedo decirte sí o no, pero lo que sí te puedo decir es que Dios te manda a orar por esa persona o por esa situación. ¿Estamos? Mateo 26:39. 26:39. El ejemplo de Jesús en cuanto a confiar en Dios, pero sujetarse a la soberanía de Dios. Un pasaje que todos conocemos, el Getsemaní, ¿no es cierto? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, estoy orando por quienes me ultrajan, estoy orando por una situación difícil, pero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Ya? Mi voluntad muchas veces lo que quiere es sacarme del problema o sacarme de la situación. Quizás yo no soy el problema directamente o quizás sí, pero el punto es que estoy en un lugar donde estoy sumamente incómodo y mi primera reacción es pensar quizás Dios me está mostrando que tengo que salir. Y no siempre puede ser así. No siempre puede ser así. Sigamos. Colosenses 4:3. Perdón, ya vamos a ir a Colosenses. Vamos a Lucas, que también es muy buena. Lucas capítulo 10, versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2. Orad en la voluntad de Dios. Y le decía, Jesús hablando, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Orad, rogad para que el Señor envíe obreros a su mies. Orad por quienes los persiguen. Orad para que haya más siervos de Dios que sean enviados a recoger la mies de Dios. ¿Oramos por eso nosotros regularmente en la voluntad de Dios? Probablemente sí, probablemente no. Aun cuando lo tenemos en nuestra mente, pero no es parte probablemente de nuestra oración permanente. Ahora sí, Colosenses 4:3. Dos y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Orando, intercesión, orando para que el evangelio avance, orando para que se abran puertas en el trabajo de mis hermanos, orando para que se abran puertas en la familia, orando en todo tiempo, dando gracias a Dios por todo, dice, y orando porque el foco de mi corazón, de tu corazón, es que la palabra de Dios siga, se abran puertas, se extienda el evangelio. Y entonces comenzamos a salir de nuestro sentido del egoísmo. Nuestro sentido del egoísmo. Después tenemos 2 de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Pablo, que sufrió
mucho por causa del Evangelio, vemos que Él nunca pide por su necesidad, diríamos, ni para que Dios le libre de esto o de aquello. Eso estaba en su tiempo personal con Dios. Pablo pedía siempre al resto de los hermanos, lo que dice acá, capítulo 3, versículo 1 de 2 de Tesalonicenses: por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Para qué? ¿Para qué quería estar libre Pablo? Para seguir predicando el Evangelio. Para seguir predicando el Evangelio. Entonces oramos para que el Señor envíe obreros a la mies. Oramos por aquellos que nos están causando mal. Oramos para que las puertas en mi familia, en mi trabajo, en la familia de mi hermano, con los inconversos por los cuales el día miércoles ora mi hermano, abra puertas el Señor. Abra puertas del Señor. También, a ver, Hechos 4:29. Ya vamos a salir de aquí. Aquí están orando, está orando la iglesia, ¿no es cierto? Y obviamente están siendo amenazados. Y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Lo más importante en tu vida, hermano, hermana, si somos verdaderamente hijos de Dios y tenemos confianza de acercarnos al trono de la gracia, es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que este mensaje del Evangelio corra, se cuente, se hable, se enseñe, se predique, se comparta, y que nuestro corazón palpite con eso. No somos responsables de convertir a la gente, pero sí somos responsables de compartir a la gente el mensaje de salvación. La salvación es de Jehová, Él es soberano, pero nos ha dado a nosotros el privilegio de ser, como dice Corintios, ¿no es cierto?, embajadores, que le rogamos a la gente que se reconcilien con Dios. También Santiago 5:13. Santiago 5:13. Por supuesto que también hay espacio para nuestra necesidad, nuestra intimidad con Dios. Él nos conoce, Él sabe realmente qué es lo que estamos pasando. Dice Santiago capítulo 5, versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, pida fortaleza, pida que Dios le levante. No solamente que le quite el problema, sino que le levante en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de todo aquello que nos puede en algún momento determinado a nosotros como hijos de Dios suceder. Cansancio, agotamiento, nos podemos enfriar un poco, en fin, tantas cosas que nos pueden pasar en el camino, tentación, en fin, oremos por eso. Oremos cuando estamos desanimados, oremos. ¿Por qué? No porque estemos siempre muy animados, no, porque el desánimo a veces nos puede conducir a algo más complicado y no queremos caer en eso más complicado. Y entonces Dios nos conoce. Pero también dice: ¿está alguno alegre? No se olvide, también cante alabanzas, agradezca a Dios. Y esa alegría no necesariamente va a venir de que nos están saliendo las cosas a pedir de boca. La primera alegría que tenemos nosotros como hijos de Dios y a la cual nos cuesta aferrarnos es que somos sus hijos, justamente. Entonces, solamente para ver el abanico por el cual el Señor nos dice, y volvemos a Santiago 5, versículo 14, y espero que al leer ahora el versículo 14 tengamos un poco más de profundidad de entender lo que Juan está diciendo aquí. Dice: y esta es la confianza. La confianza, recuerde que somos sus hijos, y si somos sus hijos tenemos la vida.
Y si somos sus hijos, Él nos oye. Por ende, los que no son sus hijos no son oídos por Dios. No hay término medio. No hay término medio. No, yo siempre hablo con Dios. Es triste escuchar eso. No es motivo de burla ni motivo tampoco de sentirnos nosotros superiores, sino que es motivo de oración. Porque millones de personas creen que Dios los escucha, pero Dios no los escucha. Dios no los escucha. Dios escucha solamente a sus hijos. Recuerden lo que dice el Señor Jesús. No oro por el mundo, oro por los que me diste. Eso es terrible. Ahora, yo no sé quiénes son todos sus hijos. Y como no sé, el mensaje es para todos. Pero Dios solamente destapará el oído espiritual de sus hijos. De sus hijos. Esa es la realidad, hermanos. Aquí no es algo neutral. Aquí Dios oye, dice, a los que son sus hijos. Es parte de entender el versículo 12 del Evangelio de Juan, el capítulo 1. A los que creemos en su nombre, nos dio el privilegio, la potestad de ser sus hijos, y como hijos, herederos, y además nos oye. Pero para que Dios obre, no solamente nos quiere oír, sino que quiere ver que estemos pidiendo conforme a su voluntad. Y ya hemos visto un par de los casi 200 versículos que hay en relación a qué es lo que Dios pide en oración. El Antiguo Testamento está lleno de esas fórmulas de peticiones. Entonces, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Te aseguro que si comenzamos, porque esto, hermanos, no es una cosa, conversaba con un hermano en la semana, que hablábamos acerca de la oración y de la obra de Dios. La oración es lo que nos va a dar la dirección, la fuerza, el impulso, el foco, junto con la palabra. Pero la acción es la parte volitiva en la cual nosotros tenemos que ejecutar. Si tú y yo no comenzamos a orar en esta dirección, por lo menos de lo que hemos leído, ciertamente no va a suceder un cambio, porque esto no es mágico, esto es trabajo. El pensamiento occidental nuestro es tan marcado por el pensamiento griego, en el cual separaba, entre comillas, espíritu, mente o alma, mente y cuerpo, como tratándolo como entidades aparte. No. En el pensamiento de Dios es un todo. Es un todo. Tiene que haber una convicción mental que proviene de una convicción espiritual, y esa convicción espiritual y mental tiene que traducirse en una acción, y la acción es un acto de mi voluntad. De lo contrario, nosotros no podríamos entender cómo el apóstol Juan, si es que se hubiese, o Pedro, si es que se hubiese quedado sentado de brazos, sabiendo, ¿no es cierto?, quizás hasta sintiendo, pero no haciendo. Él dejó los pies en todo el mundo conocido de aquella época, y él dijo: yo trabajo más que todos, pero dejaba en claro, no yo, la gracia de Dios en mí, pero él trabajaba. Que no impulsaba, la gracia de Dios en él. Entonces, tú tienes que mentalizarte, tienes que hacer cambios radicales en tu vida, hábitos que tienes que sacar y hábitos que tienes que incorporar, porque de lo contrario no va a suceder nada. Dios no va a venir con una vara mágica como muchos creen. Por eso es que este cristianismo pseudo místico o místico de frentón, en que tienen que haber cosas que me hagan. Si es que yo no siento orar, tienes que orar. Es que en realidad Dios no siento todavía cómo dar, y entonces no quiero ser como alguien como religioso, y nos la sacamos con nosotros. Tienes que hacerlo, tienes que congregarte, tienes que dar, tienes que orar, tienes que estudiar, tienes que amar, tienes que aprender. Y para eso tenemos que focalizarnos en la voluntad de Dios, porque si lo dejamos a nuestro arbitrio, hermanos, no vamos a hacer nada, y vamos a vivir en ese estado gelatinoso, terrible, que millones de cristianos viven, en que siendo hijos de Dios, en que siendo oídos por Dios, viven vidas amargadas. No estoy diciendo que no tengamos momentos difíciles en que nos entristezcamos por algo, pero otra cosa es vivir vidas insípidas,
en lo espiritual. Porque no hemos llegado al punto de la oración, de la dirección. Entonces, hermano, el concepto de la oración es algo tremendo, y el que Dios nos oiga, imagínate eso, que Dios, el creador del universo, yo puedo ir al trono de la gracia libremente. Pregunta, ¿quién no quiere que vaya? Satanás. Ya no te llevó al infierno, pero va a hacer todo lo posible para que no vayas al trono de la gracia. Y aquí Juan está diciendo, por eso les escribo a ustedes que ya creen. Fortalezcanse, crezcan, conforme a su voluntad, pidan. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, capítulo 5, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, si yo leo ese texto fuera de contexto, es donde se producen los pretextos para pensar que Dios está interesado en tu cambio de auto, en tu cambio de esto, en tu esto, de allá. No. El contexto es lo que está hablando Juan. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Acaba de decir que tiene que ser conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y entonces, confianza. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Sabemos que si oramos para que Dios mande más obreros a la mies, Dios lo va a hacer. Sabemos que si oramos por aquella persona que nos está atacando, espero injustificadamente, porque el apóstol Pedro dice, si es justificadamente, te lo merece, o sea, no hay ningún mérito en eso. ¿Ya? Estamos hablando injustificadamente, entonces sé que Dios tiene el control de esto. ¿Cómo sé que Dios tiene el control de esto? Porque yo estoy haciendo lo que Él dice. Estoy orando por esta persona y de corazón estoy pidiendo a Dios que me dé ese amor que naturalmente no tengo, y entonces ahora dejo que confío en Dios. E incluso Dios me va a abrir una puerta para compartir el Evangelio. Entonces, todo eso es conforme a su voluntad. Y por cierto, cuando estoy en ese ritmo, de repente va a aparecer algo introspectivo en mi vida, una oportunidad de trabajo, una de esto, acá, allá, comprar algo, y entonces, Señor, lo compraré, no lo compraré, iré, no iré, me cambiaré, no me cambiaré, y tú vas a orar y Dios te va a dar una dirección clarísima. Pero ¿por qué vivimos en una dirección tan poco clara nosotros como cristianos, y por qué nos equivocamos tanto en esas cosas? ¿Para qué compré esta cuestión? ¿Para qué me cambié? ¿Para qué me fui? Y créanme que en 30 años tengo varias historias de ese tipo. Incluso algunas que yo mismo avalé en mi propia inmadurez, porque como que se veía la mano de Dios. Entonces, tener cuidado con eso. Y te aseguro que Dios te va a direccionar. Te aseguro que Dios te va a direccionar. Versículo 16. Aquí entramos a un terreno un poco más, entre comillas, complicado. Y hay un par de interpretaciones al revisar a comentaristas realmente enfocados en la palabra de Dios, no todos los comentaristas, pero aún así hay algunas diferencias. Sin embargo, creo que si nosotros tomamos toda la direccionalidad del texto, podemos llegar con mayor claridad a la conclusión que espero dar el día de hoy. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de la confianza, hemos hablado de hacer la voluntad de Dios, hemos hablado de que Él escucha las peticiones, hemos hablado de que desconocemos muchas veces la voluntad de Dios, o si la conocemos de lejos, no nos hemos empapado de todo lo que Dios nos pide expresamente en su palabra, donde no necesitamos interpretación, ni un ángel que nos diga qué hacer, ni ninguna otra cosa, más que obedecer. Pero llegamos a este punto que dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Lo primero que nosotros vemos acá, antes de enfocarnos en qué es el pecado de muerte y creer que como el sistema católico romano existen categorías de pecado que según el sistema penal del catolicismo romano tiene distintos tipos de penitencias, nos vamos a dar cuenta que no es eso a lo que se está refiriendo el apóstol Juan. Lo primero es la intercesión. Recuerden que ha venido hablando del amor a los hermanos.
en más de una vuelta, ¿no es cierto? Una de las expresiones de mayor amor hacia mis hermanos es cuando yo me comprometo con él, no para juzgarlo, no para sentirme yo superior o tú superior. Recuerda lo que dice Mateo, ¿no es cierto? Ustedes que son espirituales, corrijan a ese hermano. Y está hablando de que parte importante del amor a ese hermano es interceder por ese hermano, es corregir en lo posible a ese hermano y entender que todos nosotros podemos estar en esa condición. Aquellos hermanos que se están dejando llevar por el mundo, que se están de repente enfriando, pero no en una actitud condenatoria, sino que en una actitud de amor. En una actitud de amor, con firmeza, pero con amor, sabiendo, Pablo, que el que cree que está firme, cuídese siempre, porque nosotros no estamos puestos aquí como jueces, estamos puestos para cuidar el cuerpo de Cristo. Cuando se dice, ¿no es cierto?, en Corintios que el cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, se está refiriendo a nosotros en particular, pero no es solamente para que cuidemos nuestra salud corporativa física, sino que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El que ofende el cuerpo de Cristo tendrá que vérselas con el Señor del cuerpo, que es Cristo. Entonces, claramente nosotros podemos ver acá que hay un interés de intercesión por este hermano, Entonces, en 1 Juan, ahí como estamos, en el capítulo 2, nos dice, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos. Juan está haciendo esto, ya lo hizo. Hijitos míos, se dirige a nosotros como hijos de Dios. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Llevarlo al arrepentimiento, llevar al hermano al arrepentimiento. No arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para santificación. Hermano, ¿qué pasa? No estás viniendo, te estás enfriando. Te veo demasiado entusiasmado con estas cosas. No es el péndulo de lo amargado. Es el tema de que dejas las cosas de Dios. Dejas de hablar de Dios. Ya Dios no es un tema importante o el más importante como antes. Ahora son otras cosas. Estamos 2 horas juntos y no hemos hablado una palabra de Dios, no hemos orado. Y yo estoy siendo cómplice de eso. No puedo ser cómplice. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Puede sonar difícil, complicado. Pero ¿a qué nos reunimos los cristianos? Por supuesto que nos reunimos a compartir, a estar juntos, ¿no es cierto? Pero también a animarnos unos a otros, a construirnos unos a otros en el amor del Señor, porque amamos al mismo Dios. Amamos al mismo Dios, somos sus hijos. No es para que transformes tu cumpleaños en un culto. Es para que no perdamos el foco. Lo que estoy diciendo, hermanos, es una cosa que tenemos que encontrar el centro de la voluntad de Dios. Pero no podemos abstraernos de esto. Y sobre todo en el tiempo en que vivimos nosotros, donde hay tanta buena distracción. Tanta buena distracción. Tanta cosa que nos puede de repente nubilar, eso es. Que nos puede nublar, más fácil. Y perdemos el horizonte. Y si somos hijos de Dios, de repente decía, está como medio nublado, me va a aparecer y está Dios. No está Dios así. No está Dios así. Pero para eso también ha puesto hermano. Esto no se trata de, en realidad, mira, yo no me meto en nada. El otro extremo es ser, ¿no es cierto?, chismoso, chismosa, metido, entrometido. Pero otra cosa es hacerse loco cuando vemos que un hermano, una hermana está empezando a desviarse hacia o fuera de la voluntad de Dios.
Entonces, un acto de amor en una cultura donde paradojalmente queremos tanta privacidad y la privacidad es lo que menos se tiene, cuando va uno al deme su número de carnet, pero para qué. Todos tienen tu número de carnet, pero saben todo. Hoy día sí que estamos absolutamente todos registrados. Y por otro lado, queremos esa privacidad, que nadie se meta en nuestras cosas. Pero ¿sabes qué? Que nadie se meta en nuestras cosas tiene también un límite. Porque si somos parte de un cuerpo, tu problema va a terminar afectando al cuerpo. Tu falta de perdón con tu esposo, con tu esposa. Tu pecado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tu falta de probidad, tu falta de entrega a Dios va a afectar el cuerpo. Va a afectar el cuerpo. Y entonces sí nos importa. Sí nos importa. Pero no para apuntar y no para decirle a quien no corresponde lo que le corresponde escuchar a otros. Oye, ¿viste? Sí, el otro día yo lo vi allá y sí, no, está empezando a perder. Capaz que ni es cristiano, es pésimo. Y el acto de amor decir, ¿sabes qué? En realidad nosotros no tenemos mucha relación a lo mejor, pero quiero decirte en el amor del Señor que veo que tú no estás, que tú esto, que, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Podemos juntarnos a orar? No, puedes recibir un portazo, pero a lo mejor puedes recibir un abrazo. Entonces, hermanos, la importancia de la intercesión a la que se está refiriendo aquí Juan es radical para el pasaje. Volvamos a 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, intercederá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Entonces habla pecado de muerte. La palabra muerte, y aquí es interesante e importante seguir el hilo conductor del contexto de toda la carta juanina. Juan ha usado la palabra muerte varias veces en estos 5 capítulos, pero todas esas veces ha sido en el sentido espiritual, no en el sentido físico. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9, ahí mismo en 1 de Juan, una forma de decirlo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, que es sinónimo de muerte espiritual. Capítulo 3, versículo 14. Aquí es más específico. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No se está refiriendo a la muerte física, sino que a la muerte espiritual. Ahí mismo en el versículo 23 y 24, capítulo 3, 23, 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros, porque Dios nos ha dado su Espíritu, que es sinónimo de vida. ¿No es cierto? Entonces, y así en otros pasajes más. Pero el contexto de lo que Juan ha usado, la palabra muerte o expresiones similares, dice relación con la muerte espiritual. Por lo tanto, aquí también debiera estar enfocándose en la muerte espiritual. Hay pecado de muerte espiritual. Y sabemos que la muerte espiritual es finalmente muerte eterna. Un cristiano no muere espiritualmente. No muere y vuelve a vivir, no muere, ya está vivo. Un cristiano que peca, ¿no es cierto?, tiene abogado para con el Padre al Señor Jesucristo. Un cristiano que peca, dice Romanos 6, que lucha contra el pecado. Pablo dice ahí, ¿no es cierto?, ahora que estamos bajo la gracia, ¿vamos a pecar deliberadamente? Y la respuesta es absolutamente no. Porque hemos sido liberados de eso, porque hoy día el poder de Dios está en nosotros para luchar contra eso. Hoy día verdaderamente estamos librando una batalla espiritual, como hijos de Dios contra nuestra naturaleza caída. Pero no volvemos a morir.
espiritualmente. Lo que sucede aquí es que Juan está diciendo, cuando oramos por los hermanos, entendemos que los hermanos nunca van a cometer el pecado de muerte espiritual. Un hermano se puede estar enfriando, un hermano se puede estar aburriendo, un hermano le puede parecer a veces que no es como tan clara la cosa, pero un hermano no va a blasfemar contra Dios, contra el Espíritu Santo, contra la palabra de Dios. Es más, esa persona va a decir, estoy en falta. A lo mejor de repente va a decir, bueno, yo en realidad se va a mentir un poco, va a decir, no, algunas cosas sí, no siempre, pero recuerden también el contexto, y espero no irnos de la idea, el contexto de la carta y el propósito más grande de la carta de Juan es exponer a los falsos hermanos, aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo sabemos que no eran de nosotros? Porque blasfemaron aquello que un día aceptaron, entre comillas. Y entonces cuando está diciendo el pecado de muerte espiritual no es cometido por el hijo, la hija de Dios. Porque ahora hay que decir hijo, hija, no hay que fiestas patrias, fiestas matrias, ¿qué es eso? Bueno, para que vean el nivel de estupidez en que podemos llegar. Sí, felices fiestas matrias. Una persona. Ya, eso aparte. Vuelvan. Se me viene a la mente, no podía creerlo. Casi como... No. Entonces, el pecado de muerte no es cometido por el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está seguro. Recordemos el Evangelio de Juan, capítulo 17. Entendiendo que la muerte que se está refiriendo ahí específicamente Juan es la muerte espiritual. Capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Los hijos de Dios guardamos la palabra de Dios. No toda la palabra. Necesitamos fuerza para seguir guardando toda la palabra, pero los cristianos escuchamos la voz de Dios. Nos dolemos, espero, cuando sabemos que hemos pecado. No atentamos contra la palabra de Dios. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué nos está guardando? El Padre, el Espíritu Santo. No podemos nosotros volver a cometer, o no podemos como cristianos cometer el pecado de muerte espiritual. Por cierto, algunos autores hablan de que este pecado de muerte pudiera referirse a ejemplos como Ananías y Zafira, que caen muertos físicamente en ese momento, como los hermanos de Corinto, que dice que estaban comiendo la Santa Cena indignamente, dice, algunos están enfermos y otros ya duermen, ya, no la siesta. Duermen, están muertos. Pero eso lo que vemos son medidas disciplinarias. Y por cierto que Dios puede disciplinar quitándole la vida a un cristiano, un hermano, una hermana, por amor al cuerpo. Por cierto que puede suceder eso. Pero no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí específicamente es el pecado de muerte espiritual que Jesús mismo llamó la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es aquella persona
que estuvo con nosotros, participó con nosotros, se alegró con nosotros, creyó, pero ahora ¿sabes dónde está? En el budismo. Y dice, ¿sabes qué? En realidad ustedes son demasiado estrictos porque todas las cosas son iguales. Aquí lo que importa es el amor. ¿Sabes qué? Ya no voy más porque me reconcilié con el catolicismo romano y estoy yendo a misa y es como más o menos lo mismo. Esa persona que blasfema contra la palabra de Dios. Aquella persona que dice, mira, en realidad yo no necesito congregarme, yo no creo en el tema de la iglesia, no creo en los pastores, no creo en esto, yo creo solamente en Dios y Dios y yo y Dios. Aquellas personas que se vuelven como Demas, que estuvo con Pablo, compartió con Pablo. ¿Y qué dice de Demas? ¿Se acuerdan de ese personaje? Triste personaje. Demas me ha abandonado amando este mundo. No que se estaba dejando llevar por emoción, sino que amando, se entregó al mundo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor por medio de Juan? Aquí mismo en el capítulo 2, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y ese salir significa que blasfeman contra Dios. ¿Cómo es que blasfeman contra Dios? ¿Insultando a Dios? No. Negando la doctrina, negando a Jesús, diciendo que lo importante es lo que sentimos, no lo que sabemos. Que el Islam es lo mismo que el cristianismo, que tenemos que buscar puntos de encuentro con el Islam, puntos de encuentro con los budistas, puntos de encuentro con los católicos, que no podemos ser tan cerrados, que la Biblia es una cosa antigua, y estoy hablando de hechos reales, de personas que un día estuvieron aquí en la iglesia, incluso personas que enseñaron algunos estudios aquí en la iglesia, como el estudio evangelístico hace años atrás, y personas que hoy día tú miras su Facebook y es todo buenas vibras. Colocan el sarcófago de oro y que tengo que repetirlo no sé cuántas veces para que también pase lo mismo. Y que un día estuvieron aquí, pero nunca fueron de nosotros. Se manifestó que no eran de nosotros. No es gente que está dolida, no es gente solamente que tiene alguna duda, es gente que ha negado y se siente bien habiendo negado, que está con su mente cauterizada. Y entonces dice el apóstol Juan, por esa gente no pidan. Y tú los invitas a tomar once. No pidan. Pidan por el hermano que se está alejando, pidan por pidan por esto. Pero no pidan por ese que anda en el budismo, que ahora vende pan integral, ¿no es cierto? Y que dice que es lo mismo que Jesús, que hay uno. Y me saluda siempre que lo veo en el mall. Ahí en la pasadita entre el Jumbo y... que ahora tampoco se puede estacionar ahí. Entonces, eso es. Porque ya gustó. Hebreos 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Fíjense, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, nunca va a decir que nacieron de nuevo. Está diciendo, les iluminó la palabra de Dios. Uy, qué bonito, qué encachado. Esto me encaja, muchas veces dicen, ¿no es cierto? No, el verdadero evangelio nunca encaja. Te lo digo de verdad, nunca encaja. Es un atentado a mi manera de pensar. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no que nacieron de nuevo.
fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque compartieron con nosotros, estuvieron con nosotros. Y asimismo degustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No se puede hacer, o sea, ya cuando una persona, hay un pecado en el cual no hay vuelta atrás, dice Dios, y no debes pedir. Esa persona que definitivamente blasfemó contra Dios. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, la salvación no se puede perder. Pero el que salió de nosotros, si no era de nosotros, nunca fue salvo. No es que la perdió. El Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y están en mi mano y nadie las va a arrebatar de ahí. Esa es la seguridad que tenemos como hijos de Dios. Y esa seguridad, que a veces nosotros mismos la ponemos en duda por nuestra forma de pensar, nos hace caer de rodillas y mirar hacia arriba y darnos cuenta que es por gracia y apreciar la gracia de Dios. Pero nos levantamos de ese lugar no para hacer abuso de la gracia, sino para dar todo para no volver a pecar, sabiendo que tenemos la posibilidad de volver a hacerlo. Entonces el pecado de muerte que dice acá no es cometido por un hijo o una hija de Dios. Es cometido por aquellos que la Biblia llama los apóstatas, aquellos que estuvieron entre nosotros, aquellos que gustaron, aquellos que se entusiasmaron, aquellos que incluso enseñaron, aquellos que incluso en alguna oportunidad discutieron con otros, pero que de repente salen y niegan todo aquello por lo cual o en lo cual supuestamente antes creían. Un hijo de Dios, en un hijo de Dios, y porque Dios así lo dice, no porque confío en mí, confío en Él, que el que comienza la buena obra la lleva a término. Nunca voy a renegar contra la palabra de Dios. Puede que de repente esté desanimado, puede que de repente tenga rabia, puede que un montón de cosas, pero nunca decir la Biblia no es verdad, o la Biblia es lo mismo que el Corán, o la Biblia es lo mismo que el libro el Tripitaka de Buda, cualquier otra cosa. No, o que existen otras formas. No. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el Espíritu Santo es el que regula todo eso. Entonces, para terminar, versículo 16, capítulo 5, versículo 16. (5, 16 y 17). Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y no dice el hermano que comete pecado de muerte, sino que dice hay pecado. Indeterminado, hay pecado. No dice y el hermano que comete pecado de muerte, sino que cuando tú veas un hermano que está cometiendo pecado, que no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es lo que hemos comentado anteriormente, entonces ora por esa persona, acércate por esa persona, anímale, corrígelo, exhórtalo, ayúdalo. Pero sin embargo, después del punto dice, hay pecado de muerte, de manera genérica, por el cual yo no digo que se pida. Después dice, toda injusticia es pecado, por cierto, aún los que cometemos los cristianos, pero para eso abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Pero hay pecado no de muerte. Es decir, un cristiano nunca cometerá el pecado de muerte. Quiero terminar con una parábola apócrifa, porque no aparece en la Biblia, pero es crédito de un pastor muy querido, y se llama la parábola del cerdo pródigo. ¿Ya? Un día, un cerdo estaba ahí en el chiquero y le dio la cerdeada, y entonces le dijo al papá cerdo, dame la parte de la herencia que me corresponde. Entonces papá le dio como 2 sacos de algarroba y otras cosas más y se fue. Se las gastó todas y fue recogido por un hombre rico, amoroso, que lo llevó a su casa, lo bañó, lo perfumó, le puso zapatitos de pezuña lo acicaló,
le sirvió manjares, hizo una fiesta para él, trató de ponerle el anillo, pero no le entró en la pezuña, así que le puso un collar. Y entonces el cerdo, después de varios días de fiesta, se empezó a entristecer. Y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de algarrobas, de barro y de estiércol. Y yo acá limpio, perfumado y comiendo manjares. Y entró en sí. Y dijo: me voy a devolver al chiquero que me vio nacer. Ese es el camino de los apóstatas. Es el camino al revés. Es el camino al revés. Tarde o temprano van a anhelar el estiércol de donde nunca salieron. Momentáneamente estuvieron con nosotros, gustaron de las cosas, pero nunca fueron de nosotros. Tal como dice la Escritura, el perro vuelve a su vómito. Dice: no ores por eso. No ores por eso. No te creas más bueno que Dios. Dios te está mandando: no ores por eso. ¿Por qué oras tú por eso? Estoy hablando de un apóstata. Ora por el hermano. Hay tremendo foco. El hermano que está medio frío, el hermano que no se compromete. Pero por este, que es hasta vocero hoy día de los apóstatas, no ore. Oramos tan poco, hermano, que gastar el tiempo más encima en eso, cuando Dios dice: no ores por eso. ¿Querías saber por qué Dios te manda a orar? Lo vimos algunos de los versículos. ¿Querías saber por lo cual Dios dice no orar? Ahí está el ejemplo. Nos ponemos de pie para orar.